El Santo Evangelio para esta ocasión, según Lucas, capítulo 4, comenzando a leer en el verso 21. Gloria a ti, oh Señor. Dice el Evangelio para esta ocasión. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos se ha hecho en Capernaúm, hazlo también en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en el día de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada en la ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Hablamos un poquito en Navidad y en Año Nuevo. Y allí decíamos que era un buen momento, como todos los años se dice, ¿verdad? Que es un buen momento para una introspección de vida. Lo mismo hacemos en Cuaresma. La Cuaresma, que viene ya dentro de poco, también es un tiempo en el cual podemos hacer una introspección, un examen al interior de uno mismo, juzgar nuestras vidas o discernir sobre nuestras vidas, cómo estamos viviendo y cómo hacer planes y expectativas. En caso del Año Nuevo, ¿qué le decimos a la gente? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, ¿verdad? Entonces le deseamos a la gente que tengan prosperidad. Y a veces las personas, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad? En cómo prosperar o cómo tener quizás algún bienestar. Pensamos en nosotros mismos. Pero también hay algunos de nosotros que también, o muchos de ustedes también, ¿verdad? Que se acuerdan y dicen: espérate, no solamente pensar en mí y en mi prosperidad, sino que también cómo llegase esa prosperidad, cómo llegase esa paz anunciada en los evangelios de Navidad, especialmente cuando el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra entre los hombres. Y cómo esa paz entre los hombres significa que también debe llegar la paz a aquellos lugares en donde no hay paz, por cuanto tienen hambre, por cuanto están en guerra, por cuanto viven
desprovistos y todas estas situaciones, ¿verdad? En las cuales uno desearía, ¿verdad? Que llegara esa paz y esa prosperidad o esa vida nueva que nos ofrece Dios a todos ser humanos. Entonces ahí balanceamos la cosa. No solamente pensamos en nosotros o en lo inmediato de los nuestros, sino que también pensamos en el mundo entero. Como que, y entonces pues deseamos y pedimos a Dios que nos dé salud y nos dé paz, y también pues queremos, solicitamos, ¿verdad? Pero sabemos que si eso se queda en el umbral de un consuelo o afirmación solamente personal o individual o personalizada, pues si no llegamos a lo otro, a desear la paz para el mundo entero y ser agentes de paz a nuestro alrededor, pues nos quedaríamos todos, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Es decir, que la misericordia, la justicia y la paz que Jesús mismo anuncia cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en la buena nueva, ¿verdad? Pues significa también un llamado a participar, a colaborar, a ejercer como creyentes, como seguidores y como iglesia, ¿verdad? Para llegar a otros seres humanos que están en mayor debilidad, vulnerabilidad o fragilidad. Pues entonces, si solamente pensamos en lo que vamos a meditar y lo que vamos a reflexionar de manera contemplativa para yo respirar y tener un descanso o sentir esa paz de tranquilidad que se menciona por ahí, ¿verdad? Pues quizás nos quedaríamos como decíamos esta mañana en la escuela bíblica, ¿verdad? Si venimos a la iglesia, por ejemplo, a escuchar la palabra y solo queremos escuchar palabras bonitas, cuando el pastor dice algo que como que te duele, como que el pastor la tiene en contra mía. ¿Y por qué está diciendo el pastor esas cosas? ¿Verdad? Mira, yo a veces no sé, yo proclamo lo que nosotros usamos el diccionario, ¿verdad? Si hay algo ahí que te aplique a ti, pues no me echa la culpa a mí, ¿verdad? En serio, a veces pasa, ¿no? Pero a veces sucede, porque, pues, si nosotros venimos, ¿verdad? Está hablando de a veces el ambiente que queremos tener, ¿verdad? Esta mañana en la escuela dominical también dijimos, ¿verdad? Que pues, si a veces nosotros comentábamos si nosotros venimos solamente para tener un tiempo de olvidarnos del mundo allá y lo que tengamos un tiempo de escuchar música bonita o palabras bonitas o para entonces sentirnos relajados, ¿no? Nos hace falta esas cosas, pero no nos quedamos cortos, porque también debemos buscar encontrar, ¿verdad? Que la palabra, o reconocer que la palabra también a veces nos llama la atención, nos despierta, en vez de relajarnos, nos despierta, porque nos llama la atención sobre algo que debemos de hacer y quizás no lo estemos haciendo. Así que en ese sentido, pues, como uno precisa que Dios ha venido al mundo para cambiar el rumbo de la humanidad y de la historia. Si yo busco solamente mi paz y mi tranquilidad, pues entonces podría estarme haciendo ciego a la necesidad que es tanta en el mundo a nuestro alrededor. Lucas nos narra cómo Jesús va a la ciudad de Nazaret y causa un revuelo allí, ¿verdad? Porque denuncia y dice las cosas como son. Y al final ellos quieren tirarlo por un despeñadero. Eso es lo que leímos, lo que acabo de leer. Entra en la sinagoga el día de reposo, se le da a leer el libro del profeta Isaías, él abre el libro, ¿verdad?, en Isaías, y se sienta como es la costumbre de la sinagoga. Y como es la costumbre también en la sinagoga, en aquel tiempo, los ojos debían de estar puestos en el que iba a hablar, a leer y a hablar sobre las Escrituras. En este caso Jesús. Ahora bien, la gente dice que incluso la gente se quedaba maravillada de Nazaret.
los que lo conocían, los que habían visto que se había criado allí entre ellos, se maravillaban y hasta resaltaban el conocimiento, la sabiduría o la concreción. Y Mateo y Lucas, cuando hablan de Jesús en distintos lugares, hablan que Jesús enseñaba con autoridad. Aquí en Marcos dice que se maravillaban de lo que salía de su boca. Y entonces vemos cómo al punto llega él en el cual dice: hoy se han cumplido esas escrituras delante que habéis oído delante de mí. O sea, las palabras de Isaías se han cumplido hoy. Y entonces ahí es que debemos de hacer el fruto. Porque no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino que escuchando bien, meditando, reflexionando bien esta palabra, entonces debemos, cuando se dice al final, vayan en paz y sirvan con gozo al Señor, debemos poner en práctica lo que hemos escuchado. Porque si se quedó aquí y no se practica allá o en donde quiera que Dios nos lleve a vivir, pues entonces nos quedaría fuera. Jesús le está invitando a hacer esa palabra, pero también Él está diciendo, esa palabra se ha cumplido hoy, o sea, se está cumpliendo en mi gesta, en mi vida. No solamente la predico, la enseño, sino que la estoy practicando. Y los invito a que en ustedes se cumpla también esa palabra del profeta Isaías. Anunciar las buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, proclamar el año agradable del Señor, sanar a los enfermos. Es parte de esa carta que él acaba de ese libro que él acaba de leer en el profeta Isaías. Pero la comunidad como que se trancó. Se maravillaron al principio, pero algunos seguidos, pero espera, este no es el hijo de José. Empiezan a dudar ahí mismo, ¿verdad? Primero están maravillados, pero empiezan a dudar, ¿verdad? Se encierran en sí mismos, puesto que no pueden creer y confiar, ¿verdad? En que las palabras proféticas de Isaías pueden tener cumplimiento delante de ellos. La comunidad de Nazaret se había reunido a alabar y a adorar y a honrar a Dios, y al mismo tiempo se quedan cortos, pues no pueden creer que Dios puede manifestar ese cumplimiento de su voluntad y Dios puede cumplir sus promesas redentoras. Y Dios, y la justicia de su gracia, y la de su perdón, y la de su poder sanador, manifestarse. No podían creer. Y que menos que viniera de José, que era hijo de un pobre carpintero. Si hiciera una obra de arte de madera o algo así, pues entonces pues dirán, pues sí, bueno, porque el hijo de José que es carpintero. Pero no, está predicando la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? Ah, no, pero no puede ser porque si es el hijo de José. Eso que se está diciendo de él, de las cosas que está haciendo, las maravillas, lo ponen en él. No pueden creer que Dios quiere, desea y está dispuesto en su gracia a empoderarnos con su espíritu y con la palabra para entonces ser agentes de transformación, de sanación, de reconciliación en la vida, como lo hizo ciertamente Jesús y como lo puede hacer también con todos nosotros. La congregación de Jerusalén, de Nazaret, no podía creer que fuera cierto lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando. Ellos no podían creer que podía presentarse delante de ellos el ungido, el elegido de Dios, en quien se estaba dando el cumplimiento de la ley y de los profetas.
Entonces se cumple lo que dicho en otras partes de los evangelios, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ni le reconocieron. Jesús no pudo ser profeta en su propia tierra, y él lo dice en este evangelio. No creer en Jesús significa, en este contexto, no creer, perder la fe, rechazar el llamado, el potencial participativo y colaborativo o edificador de participar en el ejercicio de las promesas de Dios. Si esas son las promesas de Dios, ¿cómo yo puedo alinear mi vida a esas promesas y hacerlas una realidad? Si Dios me llama, si soy hijo suyo, si yo creo en Él, ¿cómo no alinearme entonces a sus promesas y ponerlas por obra, encaminarme hacia realizarlas? Una pregunta que no podemos hacer. Pusieron en duda la fidelidad, la misericordia de la palabra de Dios, no creyendo que la palabra podría cumplirse en medio de ellos, en medio de sus vidas, y convertirse en vidas de amor, de justicia y de paz entre los seres humanos. Vidas en torno a la paz en la tierra y la creación de Dios. Hoy cuando la iglesia se denuncia, se señala, se acerca a la necesidad de reconocer, de discernir, de prepararnos, como lo hacemos en el Adviento y como lo hacemos también en la Cuaresma, prepararnos para responder en la realidad del aumento de cómo ser agentes de cambio. Uno a veces le tiene miedo a lo que está sucediendo alrededor y nos impide hacer la obra, como discutimos esta mañana que Jeremías también tuvo miedo. Pero Jesús le dice, yo te fortalezco, yo te voy a hacer a ti como una muralla de hierro, tú vas a estar ahí, ¿verdad? Cumpliendo mi voluntad. Ve y predica la palabra, que yo te daré las fuerzas y yo estaré contigo, le dice Dios a Jeremías. Así le estaba diciendo Jesús a Nazaret y así también nos dice a nosotros. Pero uno a veces dice, wow, yo no voy a salir de casa porque hay tiroteos por todos lados. Te estás defendiendo, yo sé que nos estamos defendiendo. Ay, espérate, yo de noche no voy a pasar por allí, ¿o qué? Pero además de defender, ¿podrías también ser agente de cambio? ¿Podrías también ser educador, proclamador de la palabra? ¿Cómo ser un agente que organice las comunidades para trabajar con esos asuntos? Para dialogar con los demás y buscar maneras de cómo atajar esta situación, cómo enfrentarnos a la situación, en vez de encerrarnos en nuestras casas. Ay, porque hay tanta criminalidad y tanta cosa que yo no salgo. ¿Cómo puedes hacer tú un agente de cambio? Otra vez, no tienes que arriesgarte. Yo no te estoy diciendo que te vayas y te arriesgues. Pero ¿cómo te puedes organizar? ¿Cómo puedes discernir la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que haya paz. Dios no quiere que siga habiendo esa violencia en la calle. ¿Cómo hablamos de los armamentos? ¿Cómo hablamos de trabajar con las comunidades en las cuales se dan estas circunstancias, ¿verdad? A nuestro alrededor. Acercarnos con la palabra de Dios. ¿Cómo trabajar, ¿verdad? Cómo denunciar a veces los discrímenes, las opresiones, las supresiones o la violencia. Cómo ser agente de paz en medio de los odios raciales, por ejemplo, o de estas circunstancias en las cuales se maltrata al prójimo, que precisamente está en necesidad o en vulnerabilidad. Así que debemos de interceder en favor de la buena mayordomía de la tierra también. Nos estamos quejando a veces de los calores y de la sequía y si tenemos que prender el aire acondicionado porque la cosa está bien mala, pues también nos vamos a quejar de los aumentos de la luz o el pago de la luz, todas estas cosas. Pero ¿cómo nosotros no empezamos? Porque la iglesia lo está haciendo. Pero ¿cómo nosotros también participamos en las congregaciones, ¿verdad?
digo yo, de ser agentes para trabajar con este dilema del cambio climático, de cómo hablar sin miedo del calentamiento global, cómo hablar de esa violencia contra la niñez, contra la mujer, contra el maltrato, todas estas cosas. Y ya no nos estamos sintiendo tan cómodos, ¿verdad? Pero la verdad es que debemos, ¿verdad? De así esa palabra de Dios nos confronta, ¿verdad? Nos confronta. La iglesia puede y debe y tiene el potencial, y a veces lo hace y se ejecuta, el que sea una señal de esperanza en medio del mundo, proclamando a Jesús y el Evangelio del Reino, procurando la misericordia, la justicia y la paz. Y podemos empezar, como cantábamos esta mañana, su nombre es el Señor y está desnudo. Ver el rostro de Cristo en el desnudo, ver el rostro de Cristo en el enfermo, ver el rostro de Cristo en quien sufre, ver el rostro de Cristo en quien está aislado o marginado, o en la cárcel, o oprimido, y atenderlo. Ellos no podían, en Nazaret, no podían ver al elegido en aquel que era un hijo de un pobre carpintero y de una humilde mujer llamada María. Pero allí precisamente estaba Dios. Allí precisamente es que Dios quería que lo viera. Como hablamos en Navidad del establo, entre los animales, en la miseria de nacer de esa manera, en la soledad de nacer en esa forma, ¿verdad? Alejado, porque no había para ellos lugar en el mesón. Pero ahí estaba, allí era que Dios quería que lo miraran, como la cruz es también la misma. ¿Cómo verá el poder de Dios en aquello que está sufriendo, que está muriendo, que está desangrándose? Allí también Dios quiere que lo vea, porque de ahí Él también sale. Y entonces también de nuestra miseria o de nuestras situaciones difíciles, Dios nos saca también. El poder de su resurrección está. Pues el poder para transformar este mundo en un mundo de paz está entre nosotros. Y hoy podríamos decir, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Hoy, eso es lo que dijo Jesús al principio del Evangelio de hoy. Podemos decirlo hoy también, o pedirlo, hacerlo como una petición. Señor, que hoy la escritura se cumpla en mí. Hazme un agente de tu paz. Hazme un agente de tu misericordia. Hazme un agente de tu bondad. Como le estaba pidiendo Pablo a la comunidad de los Corintios. En amor, ustedes han sido generosos, pero la situación es tan difícil que nos gustaría que pudieran cooperar un poco más, porque la situación que estamos viviendo acá, ¿verdad? Y le pide a la gente de Macedonia que ayuden a los demás. Que así sea, y que la paz que sobre tu entendimiento vuelva a nuestro corazón.